de conversar con una autora a la que admiro mucho, como escritora, pero también como intelectual y como docente. Entonces estoy muy emocionada de poder conversar hoy en Nido de Libros con Ashanti Dina. Vamos a estar conversando como por un espacio de más o menos 45 minutos. Me gustaría que luego de pronto podamos trenzar unos 15 minutitos de preguntas y de observaciones también de parte de ustedes. Quisiera presentar de pronto a Ashanti. Creo que realmente hay muchas caras conocidas, pero en caso que no se sepa quién es Ashanti Dina, quisiera decir que Ashanti Dina es nacida en la ciudad de Barranquilla, nació en 1980, y Ashanti es poeta, investigadora y activista afrodescendiente, es egresada del programa de Lenguas Modernas, hoy día Humanidades y Lengua Castellana, de la Universidad del Atlántico, y es magíster en Lingüística y Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. Es autora de este poemario sobre el que conversaremos también en estos próximos 45 minutos, que es un poemario que se llama Las Semillas del Muntú y que salió en 2019 con una coedición de la editorial Escarabajo, con Abisinia Editorial y Nueva York Poetry Press, y actualmente es también estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, y también quizás ahorita también nos cuentas un poquito sobre el trabajo de investigación que vienes realizando. Yo quisiera comenzar un poco la presentación haciendo como una pequeña introducción a esta obra, Las Semillas del Muntú, que me parece un poemario bastante singular en el panorama de la literatura colombiana contemporánea, y podríamos decir que es un poemario en el que se trenza pues como una apuesta de estética y epistemología negra o de pensamiento negro radical, y que va a ser una exploración de la noción del Muntú en sus diversas aristas o en sus diversas interpretaciones, y que, como Ashanti tendrá como momento para explicar un poco más, también es una cosmovisión que arranca con una suerte de mito fundacional de un universo que ella está creando en esta obra, pero que también va avanzando de acuerdo con unas jerarquías espirituales, o que hace un recorrido desde los muertos, pasando por los ancestros y los espíritus, hasta llegar a esta figura de los orillas, porque es también un poemario que está enmarcado en una exploración espiritual en la que Ashanti se embarcó hace más de 20 años. Entonces es un poemario con un peso espiritual muy profundo, pero en el que también hay una exploración con relación a las figuras de la familia, por así decirlo, de la familia no en el sentido nuclear, sino la familia cósmica, como en esa idea del universo que ella está construyendo, y también hay en donde también está presente como una exploración de las figuras del tejido, del nudo, del ombligo, y hay también algunas referencias a su propia familia, ahí sí hablando como su propia familia terrenal, su madre, su padre, su tatarabuela, etcétera. Y va a haber, me parece, también una exploración muy interesante de una suerte de estética de la escucha, sobre la que hablaremos más adelante, de esos fenómenos de lo más que humano y de lo femenino. Entonces, anuncio así como algunos de los temas sobre los que estaremos conversando, pero me parece importante decir, y quizás allí abrir la conversación con Ashanti, que este libro es la primera parte de una trilogía de largo aliento que Ashanti ha venido construyendo desde hace muchos años, y que me parece que es también como una apuesta o un proyecto estético muy bien pensado y muy bien diseñado, y que este es el libro con el que se abre esa trilogía. Entonces quisiera que nos cuente, bueno, primero de qué va esa trilogía, cómo surge, cómo la has venido construyendo, y que nos hables un poco sobre ese proceso de creación de este primer poemario de la trilogía, que es Las Semillas del Mundo. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un gusto la presencia de ustedes, me honra muchísimo que me acompañen en este momento. Bueno, el poemario, vamos a ponerle menos de 20 años de elaboración, pero sí probablemente es un tiempo de maduración que se viene gestando mi gesta, ¿no? Como activista del movimiento social afrocolombiano. Cuando yo estaba en el colegio, estudié en el Colegio de Barranquilla para Señoritas, ahora Colegio Mayor del Caribe,
yo me fui enfilando ya, fui de alguna manera conversando, negociando y administrando mi identidad, en ese momento en tensión bastante complicada, ¿no? Una tensión de entenderme como entre mulata y negra, ¿no? En ese binarismo que en ese momento era dicotómico para mí que era, en ese encuentro en mi identidad y conversando con movimiento social, sobre todo de los Estados Unidos, comenzó a gestarse mis intereses por una escritura de alguna manera que marcara una especie de taquigrafía o gramática o poética de la otredad. En ese momento, cuando estaba en el colegio, junto con la profesora Nora Carbonell, hice parte del colectivo Campanilla, y Nora Carbonell fue mi profesora. Tuve el honor de ser asistida por ella y guiada, y hacíamos talleres. Yo recuerdo que mi primer poema negro, por decirlo así, se titulaba increíblemente Raza Negra. En ese momento no me disputaba la noción de raza, como ahora claramente, bueno, política y epistémicamente la puedo redefinir, reconceptualizar, y también considero necesaria dentro del debate sobre el racismo, pero eso es otro tema. En ese momento yo escribo ese poema que ganó un premio, de los tantos que participé en aquella época en Caribe Cuenta y Luneta y qué sé yo, y yo me acuerdo que existió un premio en el Colegio Hebreo Unión que lideraba la poeta Talula Flores. Entonces ese poema ganó, pero fue interesante porque era un poema que escribí en un ejercicio de clase, que la profesora nos dijo: escuchen una canción que les guste y entonces escriben el poema que les impulse, ¿no? En ese momento. Yo estaba escuchando una canción en esa época, estoy hablando de hace un tiempo, a ver, de un cassette de Before the Experience de Jimi Hendrix, y había una canción, People's Peoples, era una canción bellísima de Jimi, mi admiración a Jimi Hendrix siempre. Esa canción me impulsó. Era como esa guitarra tan fuerte, porque siempre me ha gustado el rock también, y esa guitarra tan fuerte, pero a la vez tú sentías el blues y el grito de Jimi Hendrix, que es tan estelar en su trabajo, ¿no? En su puesta en escena con la guitarra, casi erótico además, ¿no? Esa relación con la guitarra. A mí me encantó, yo me sentí impactada, y eso me surgió ese poema. Entonces eso yo lo vengo, de alguna manera se viene dando, viene fundacionándose y fundamentándose desde ese momento, hasta llegar a un momento de mi vida en que decidí sacar este primer poemario, que hace parte de una trilogía, Las Semillas del Muntú, en un diálogo que además de eso es un diálogo de una mujer negra como yo, que le contesta a una tradición caribeña que inicia el maestro Manuel Zapato Olivella con toda la cuestión del Muntú, ¿no? Que claramente uno lo ve en Chango el Gran Putas, pero que también es parte de una filosofía y unos posicionamientos epistémicos que marcan el camino hacia una pluralidad, ¿no? De sintipensares y caminandares del pensamiento radical negro en las Américas y en el mundo. Y yo entonces entro a contestarle al viejo Manuel, con todo respeto que iba a la memoria, mucho respeto a la memoria del viejo Manuel Zapato Olivella, porque me parecía necesario feminizar el Muntú. Entonces, esa ruptura de la sintaxis masculinista que ha marcado el pensamiento crítico caribeño, el pensamiento caribeño, no solo en nuestro Caribe, sino en el Gran Caribe, en el gran metarchipiélago caribeño, que ha tenido figuras como Glissant, como Walcott y Césaire, por ejemplo. Me parecía como que yo decía, bueno, aquí yo como entro, ¿no? Soy una mujer negra caribeña y necesito conectar con la simiente femenina del Muntú. Entonces el Muntú como una ecofilosofía, pues así la entiendo y así la defino, una ecofilosofía, una producción de pensamiento que sostiene a la vida a partir de la relación con el universo no humano y más allá del humano. Es la relación
que no es liminal ni fronteriza, sino que es una constante y ondulatoria relación de movimientos, de ires y venires con la vida y con la muerte, retrata una filosofía que es capaz de respetar y descentralizar el conocimiento, pero además de eso, cosmolizarlo a través de la relación con el mundo fáunico, el mundo animal y el mundo vegetal, y además de eso, es una alquimia del universo en el que todos los compartimentos o todos los fragmentos del mundo están relacionados. Aquí hay una mirada relacional, una poética relacional de entender que todos pertenecemos a una gran constelación, un gran átomo, un gran universo en el que cada movimiento nuestro fue repetido por un antepasado. Entonces es una relación con el pasado desde el presente para construir futuras generaciones en pro de una sostenibilidad del medio ambiente y de la vida. Entonces es la perpetua salida, la perpetua mirada que hacen los pueblos africanos y afrodescendientes del mundo, una salida a lo que ha sido el gran extractivismo del capital, ¿no? Del capitalismo sobre la naturaleza, sobre el cuerpo, viendo la naturaleza como cuerpo avasallado, ¿no? Los animales, las plantas y el mismo ser humano. Aquí entonces le contesto a esa tradición humanizando las filosofías africanas, teniéndolas en cuenta que ellas han sido de alguna manera convertidas en unas formas de pensamiento para el Caribe nuestro particular, ¿no? Un Caribe que negocia, que dialoga con el mundo indígena, un Caribe que es capaz de integrar otros universos de pueblos europeos que vinieron y árabes que llegaron a nuestro Caribe local, y que bueno, no es la misma experiencia del Gran Caribe cuando pensamos en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana, pero cuando pensamos en nuestro pequeño universo caribeño, entonces entiendo esa poética relacional, siempre conversando con todo el mundo y sin embargo no dejando de ser lo que soy en mi intersubjetividad, o sea, sin dejar de ser yo. Eso es muy interesante, y sin considerar que estas filosofías están por encima de los otros universos. Es una filosofía que contesta al antropocentrismo, ¿no? Del ser humano, sobre todo el concepto del hombre, que muy bien Silvia Winter lo trabaja, la idea del hombre, y digo, el hombre blanco, heteropatriarcal, hegemónico, colonial, contesta al hombre, a la idea de hombre, para pensar en un humanismo más solidario con todas las fuentes del universo. Entonces es una gran ecofilosofía. Y la idea de filosofía del mundo africano es algo que a mucha gente también le mueve profundamente. Porque la pregunta es, ¿hay filosofía africana? Cuando todos hemos recibido, bueno, nos hemos bañado y hasta ensangrentado, ¿por qué no decirlo? Encharcado el pensamiento con las filosofías europeas, pensando que el origen del nacimiento de las filosofías está en la Grecia antigua. Y eso es uno de los focos nodales de las grandes filosofías del mundo, pero la filosofía africana propone entonces una negociación, una relación y una consideración en el que se incluyen además universos no visibles como la de los ancestros, y entonces yo quiebro la sintaxis y yo digo las ancestras. Eso es un poco lo que hago acá. Claro, ahí han venido como narrando esa historia de tu inserción que ha sido progresiva, como en el panorama de discusión del pensamiento o el discurso crítico caribeño, y también tu pregunta por tu propio lugar de enunciación. Ahora podemos volver un poco más a esa pregunta por la trilogía, como específicamente cómo la has pensado en esos diferentes momentos y en las exploraciones que cada uno de esos libros, que han sido ya una suerte como de recopilación de unos ejercicios que han venido siendo publicados en diversos portales, y sobre eso hablaremos un poco más, pero me parece muy importante lo que mencionas ahora, porque igual la próxima pregunta era una suerte de búsqueda o de exploración que hagamos las dos, como de precisión sobre esa noción del Muntu. El poemario se llama Las semillas del Muntu y abre también con una cita de Manuel Zapata Olivella en la que él mismo explica qué es el Muntu, y hay unas palabras clave que me parecen allí importantes, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estaba explorando un poco más como la etimología de la palabra,
descubrir, por ejemplo, que era una suerte de condensación también de la noción de lo humano en el conjunto de las lenguas bantú, ¿no? Como esa raíz NTU, Ubuntu, es una suerte de conceptualización de lo humano y cómo esa visión de lo humano que estaba expresando esa palabra era precisamente la inserción de una dimensión de el universo relacional de las cosas o del universo / tejido del mundo, siempre en diálogo o en una íntima relación familiar con todas las otras dimensiones. Entonces a la vez hay un ejercicio ahí de distinción de las cosas, ¿no? Lo vegetal es lo vegetal y lo animal es lo animal, pero como todas esas cosas están operando en esta cosmovisión y en esta filosofía africana en una relación horizontal y no de verticalidad como en esa respuesta que estabas planteando frente a la noción de humanismo de la modernidad europea, por así decirlo. Y yo creo que esto se condensa de manera especial en un poema que me gustaría que leyeras y que me pareció muy lindo ahora que te lo propuse, porque yo siento que este poema es clave para entender el proyecto estético de Ashanti. Me gustó mucho que tú misma ahora me dijeras que tú considerabas que esa es tu arte poética, porque por ejemplo para mí ha sido un poema esencial en ese ejercicio de comprensión de tu obra. Y yo quisiera allí que, por ejemplo, prestemos mucha atención a quiénes son los que hablan o a quienes pones a hablar, de las voces de quién son, y también de alguna manera como esas voces son emisarios o emisarias también de otras entidades. Entonces se va tejiendo allí como una red de conversación en este poema, que además tiene 3 partes, y eso también me parece sumamente significativo. Y podemos, bueno, ahora como trenzar un poco más ese diálogo sobre tu proyecto y los diversos momentos del mismo. Pero podríamos escuchar Destino del Muntú, si te parece. Destino del Muntú. 1. A mi ventana se asoma Adbeyamí, el pavo real, y me dice: el destino está entretejido por la madeja del tiempo. Estamos emparentados con los 7 elementos. Cielo, nuestro abrigo. Aire, nuestro pensamiento. Agua, nuestra sangre. Fuego, nuestra savia. Tierra, nuestra raíz. Fauna, nuestras venas. Flora, nuestros sueños. Y no olvides, Dina, que anudamos la voz del corazón a las constelaciones. 2. A mi puerta toca Acuaró, la codorniz, y me dice: hacemos parte de una familia astrológica, vegetal, animal y humana, y estamos hermanados con los volcanes y las piedras. Acompasamos nuestro aliento con la corriente de los pájaros y el viento. Respiramos en cada poro del alma lo que los árboles exhalan. Entrelazamos su fuerza y su intuición en continua ida y vuelta, en continua llegada y partida, en continuo fluir recíproco. Y no olvides, Dina, que somos nudo forjado desde el inicio del círculo. 3. A mi cocina gorjea Eyelé, la paloma, y me dice: y así como el útero cósmico, llevamos dentro los filamentos de órbitas planetarias, frecuencias de partículas y energías atómicas. Somos continente y contenido. Somos células, neuronas, hormonas. Somos alquimia, medicina y curación. Somos naturaleza infinita. Somos pasajeros del viaje, firmamento que camina. Y la conciencia de nuestro cuerpo está dividido por el horizonte. Expresamos el día y la noche, la luna y el sol con su ciclo y reflejo. Y no olvides, Dina, nuestro origen es terrestre, pero nuestro destino es celestial. Hermoso. Bueno, allí yo creo que este poema nos da como pie para hacer la transición que habíamos pensado antes, que era un poco como esa pregunta de ya haciendo la interpretación de la palabra que se anunció en la piecita, que era esa idea de lo ecocrítico, pero quizás antes de pasar allá me gustaría que retomáramos esta idea de la trilogía y como del proceso de escritura de las semillas del Muntú, y que nos cuentes un poco más
cómo fue el proceso de escritura de esta obra, cómo la pensaste, cómo en ese recorrido de esas jerarquías espirituales, de los muertos, los ancestros y los orillas, y que hablemos un poquito más como desde tus propias reflexiones frente a este poemario. Muy bien. Es un poemario que si uno lo mira en la estructura, cuenta con estos dos epígrafes, uno del maestro Manuel Zapato Olivella, en donde hace una definición ontológica del Muntú, ¿no? En esa relación con los minerales, con las plantas, con la tierra, con el agua, con el fuego. Uno lo encuentra en ese famoso texto de la rebelión de los genes, el mestizaje americano en la sociedad futura. Pero también es interesante porque aquí dialogo con la tradición occidental, y aquí está una cita de uno de mis queridos escritores, Walt Whitman, que habla sobre el cosmos. Con esto, de alguna manera, yo quise decirle a mis lectores y lectoras que estoy dialogando con Occidente y con el mundo africano y la diáspora. Me parece importante eso. No hay manera de posicionarnos frente a las tradiciones si queremos ser herejes de la literatura si no respondemos al canon. No me puedo considerar feminista si no estoy respondiendo y contestando también al patriarcado y sus fuentes epistémicas de conocimiento. Entonces mi posición no puede ser ex nihilo, partida de la nada. Siempre es importante contestar, porque entonces soy una rebelde suelta, ¿no? Ahí peleando ahí contra los molinos del viento sin sentido. Tiene que haber un sentido orgánico en todo esto. Y siempre somos en respuesta. Esto es lo que es el pensamiento palincéstico, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Y luego entonces la organización del poemario fue muy interesante porque cuando tú tienes ese monto de los que son escritores acá y también quienes son críticos, ¿sabes? Uno tiene un montón de cosas y uno dice, miércoles, ¿cómo voy a organizar esta vaina? Bueno, ¿qué va primero? Vamos a ir pensando en este orden, cómo mi pensamiento fue reformulando una especie de organización en medio, bueno, de la, vamos a decir, de ese sistema atómico que ya estaban orbitando aquí unos átomos. Y el primer poema claramente es Orgasmo de la Creación, porque para mí relata el nacimiento, es la fundación del universo, es la creación del universo como un placer-dolor. Eso es un poco la manera como estoy entendiendo este primer poema, y ese es el primer poema que ustedes van a encontrar, ¿no? Un mito de la creación, o un desmito de la creación, me encanta más, desmito de la creación, para un poco contestarle a la tradición judeocristiana, ¿no? De que hubo un ser todopoderoso que creó el cielo y la tierra. No, aquí hubo una participación y orgásmica además, porque se sufrió, pero también dolió. Entonces esa relación me parece muy importante. Y eso va muy de la mano con la manera en que desde la filosofía yoruba se considera la creación. Existe un todopoderoso, un ser supremo que se llama Olodumare, ¿verdad? Pero Olodumare no estuvo solo. Olodumare necesitó una participación de un sistema de arquetipos o de presencias, de figuras que llamamos orishas, ¿verdad? Que son las divinidades, para terminar su proceso de la creación. En ese orden necesitó del apoyo de Odudua, necesitó el apoyo de Obatalá, para terminar la modelación del cuerpo humano, para darle pensamiento a la humanidad. Me encanta ese sentido porque es una visión comunitaria de la creación. Es como la gran olla del sancocho en el que todo el mundo pone su pedacito. Entonces Olodumare dijo, vamos a hacer un sancocho sabroso, pero no me dejen solo. Vengan y ayuden, apoyan, cada uno pone lo suyo. Y esto es un poco lo que cada uno aportó, ¿no? Entonces Oshun terminó de construir todo ese universo de los ríos y de las aguas dulces, y así Yemayá puso lo suyo también con todo el mundo del agua salada, o todo ese universo, y así cada uno fue habitando una parte del universo, del cosmos, vital para el ser humano, y más allá del humano, y para los animales, las plantas y los vegetales y las piedras y etcétera, para que todo el mundo viviera en una especie de armonía, en una perspectiva armónica del mundo. Entonces por eso es el primer poema, y así los primeros poemas, como Cuerpo de Astronomía y El mismo destino del Muntú, hacen parte de un clamor, es un clamor, ¿verdad?, para contar esa energía
que destila el universo, ¿no? Es una especie de observación desde mi lado como escritora, y mi posicionamiento son parte de esa gran arte poética que es el destino del Muntú, y que va contando entonces la relación con los animales, con las plantas y con ese universo que nos habita. Y así va a encontrar poemas al río, etc. Y los primeros poemas a seres humanos precisamente son dos seres vivos, que son mi mamá y mi papá. ¿Por qué? Hay una perspectiva que es muy importante, tanto en las ecofilosofías Yoruba como en la ecofilosofía Bantú-Muntú. Hay autores que hablan de la filosofía Bantú y hay quienes hablan de la filosofía del Muntú. Y Bosi Buluaga habla de la filosofía, que es un filósofo africano, habla de la filosofía del Muntú, ¿verdad? Pero hay otros escritores que hablan de la filosofía de Bantú. Yo le llamo el universo Bantú, Muntú, Bantú, porque ese es todo ese centro de África, de donde mayormente llegaron desafortunadamente en una situación de esclavizados, secuestrados, y la gran presencia bantú en las Américas es más fuerte que incluso la Yoruba, que marcó las vidas en las plantaciones cubanas y en Brasil. Entonces los dos primeros poemas están relacionados con seres vivos, porque existe algo que llamamos la poética del parentesco, y uno hace un saludo siempre a sus mayores, y esto es una manera de saludar a mis seres vivos. Y luego están todos los poemas dedicados al mundo de los muertos, y así van a encontrar una serie de poemas dedicados a los muertos, y me atrevo a hablar de la muerte como una extensión de la vida. Entonces hay muchos poemas dedicados a los muertos, y hay poemas dedicados a los ancestros y a los espíritus, haciendo una pequeña definición en estos poemas. Ustedes van a encontrar unas diferencias sutiles para algunos lectores, y quizás en otros lectores que tengan acercamiento a las filosofías de matriz africana podrán encontrar diferencias entre nociones de muertos, la noción de muerto, el muerto, la noción de ancestro y la noción de espíritu, que es muy importante para nuestras filosofías. Y así encuentran poemas a la tatarabuela, a mi abuela, incluso a infantes, a una niña, por ejemplo. Y luego vienen toda la serie de poemas que están dedicados a orishas. Todos los orishas que ustedes encuentran allí hacen parte del universo que me convoca, ¿no? Como una iniciada que soy, como una sacerdotisa que soy, de lo que llaman la regla de Osha o santería en el universo afrocubano, y es una manera de tributar, ¿no? Por eso lo que llamamos moforibal es una expresión que significa elogio como tributo a tanto ancestros como ancestras, así como orishas. O sea que hay una diferencia muy clara aquí que ustedes van a encontrar entre un ancestro y un orisha, ¿no? Orisha es un ser, una naturaleza divinizada, mitologizada para algunas personas, convertida en un ser superior, en una deidad, en un ser supremo, ¿no? Allí es muy importante entonces observar cómo eso que yo llamo también la poética del parentesco, permite demostrar que somos familiares, no solo de las plantas y de los animales, sino que tenemos unas relaciones con una ancestría y con un universo que nos convoca y nos rodea. Sí, bueno, y a mí me encanta ahora que hablas de esa noción de la filosofía del parentesco, cómo esto se materializa incluso como es en el caso del poema Cuerpo de Astronomía, incluso en lo más físico, ¿no? Que hay también una idea de nuestros cuerpos, nuestros átomos, así como toda el agua y todas las partículas que componen nuestro mundo material como existentes desde los inicios de la creación, un poco así como en esa frase popular de que la materia no se crea ni se destruye, y esa forma de presentar nuestra conexión, no solamente espiritual, sino también material, literalmente, con absolutamente todo en el universo, me pareció muy poderosa y muy impresionante en la manera en la que se plantea allí, como en esa claridad y esa belleza.
Y me gustaría, antes de pasar ahora sí a la pregunta por la noción de lo ecocrítico, mencionar que también me parece muy hermoso la manera en la que aquí se condensa tu búsqueda espiritual con la santería, por supuesto, y está inspirada toda la estructura del poemario, de ese primer poemario, en esas jerarquías espirituales de la regla de Osha, pero también hay un sincretismo increíble de nociones, por supuesto, también católicas, que es un poco pues la cultura y la cosmovisión hegemónica en la que estamos inmersos y en la que hemos crecido, pero también vudú, por ejemplo, o por supuesto también como de todo el universo congo-bantú. Entonces me parece también que este poemario es una suerte también como de metáfora de ese sincretismo que es propio del Caribe, o del Caribe también como idea de esa mezcla o de esa fusión de elementos disímiles. Ahora sí, volviendo entonces como a esta pregunta por la noción de lo ecocrítico en tu obra, me parecía muy hermoso como en ese poema, por ejemplo, del destino del Muntú, las enseñanzas o los consejos vitales, que no sé si incluso podríamos decir que son consejos, son como realmente una condensación de la sabiduría ancestral, está siendo transmitida por las aves, por 3 aves distintas, que además cada una tendrá pues una simbología muy particular dentro de tu universo, y me parece muy hermoso como a lo largo del poemario tenemos un montón de figuras, el río Níger, pero también la lluvia, el crepitar de las hojas, el rumor del viento y toda una serie de manifestaciones naturales, por decirlo de alguna manera, que están dando cuenta de la sabiduría de los ancestros. Es decir, que si escuchamos con calma todos los fenómenos sonoros, en este caso de la naturaleza a nuestro alrededor y de la naturaleza que nosotros mismos somos, también están siendo mensajes ancestrales. Entonces me parece muy hermosa la manera en la que tejes esas metáforas de lo mineral, lo animal y lo vegetal en tu obra, y me gustaría que leyeras el río Níger, el poema dedicado al río Níger. El río Níger cuenta su viaje, porque también yo creo que como todo esto se trenza, todas las posibles interpretaciones y temas en tu obra se condensan y se tejen entre sí, también me parece que hay aquí una apuesta por una visión distinta del tiempo, porque si estamos hablando de tu obra como una estética, que es también una epistemología diferente frente a una idea de linealidad del mundo, acá también aparece esa circularidad del tiempo. Entonces quisiera que leyeras este poema y que quizás nos cuentes un poco sobre cómo tú observas también esas manifestaciones de lo natural como lenguas de los ancestros o de los espíritus. El río Níger cuenta su viaje. Somos seres de agua. En una gota mía está contenido el nacimiento. De ahí surgió la primera mañana de la creación. La piedra, el fuego, el aire, la sangre, la saliva, los huesos. Todo nace y se fecunda en las aguas de mis aguas. En la aldea lejana de los comienzos, cuando el universo estaba oscuro y no había sol que remontara el horizonte, nacimos, pariéndonos en la caudalosa ribera de los mares. Somos el inicio femenino del parto sobre la vasija sagrada. Nos sostiene una infinidad de polvo acuático que puja secreciones en las venas. Cuando lloramos, nos llueven los raudales de los ojos en rumor de espumas. Y como la luna escarlata, las mujeres menstruan cada ciclo de la existencia. Bueno, este es un poema muy interesante porque la relación con el fluido vital, ¿no?, que nos atraviesa, la idea de contener el agua, me parece un pensamiento que se acerca más a una verbalización de lo femenino en relación con una manera de contestar a la tierra como idea masculina. Siempre ha habido ese par oposicional, ¿no? La tierra y el agua, como si fueran dicotómicas. Y yo lo que estoy diciendo, esto es un territorio de agua.
territorio viene de tierra, es una tierra de agua. En gran medida es una manera de recontar nuevamente el nacimiento a través de elementos que están conectados con el mundo fluido, con la piedra, con el fuego, con el aire, que según las divisiones que se han establecido por las otras formas de pensamiento, son elementos que no están salpicados de agua. Pero yo lo que estoy diciendo aquí es que los huesos, hasta el fuego, que no parece contener agua, lo contiene de muchas maneras. Entonces, aquí hay una especie como de fenomenología de lo ecológico, entendiendo la ecología como una acústica, ¿no? Como una especie de configuración, ¿verdad?, en la cual se sitúan formas de pensamiento de agua. Si consideramos que tanto el mar como el fuego, como el volcán, contienen eso que nosotros le llamamos H, que es el poder y la fuerza, el soplo, esto que yo hago cuando intento apagar las velas, que la gente lo hace para los cumpleaños, este soplo divino, que es mi soplo como ser humano, le está vitalizando a una energía, a una presencia, una fuerza, le está conectando al mundo y le está dejando un elemento de mi propio ser, un ánima que está dentro, está comunicándole al universo su existencia. Y esto es lo que pasa con este poema en particular, ¿no? Es una visión acuática de la existencia, entender el territorio, los territorios de vida como todos poblados de agua, y entender que ese nacimiento, que es el principio, es femenino, casi diciendo que fue necesario menstruar, ¿no?, para hacernos mujeres, o fue necesario fluir, potar, lagrimear, llorar para ser mujeres, o fue necesario sentir, palpitar, sentir el orgasmo para hacernos mujeres, o fue necesario entonces vitalizar con un soplo divino esa energía femenina. Estoy llamando entonces a muchas fuentes o ideas de lo femenino que están cruzando todos los elementos de la tierra. En los 4 puntos cardinales, lo femenino aparece de distintas maneras y con distintas definiciones, incluso con cuerpos transmutados que no necesariamente están contestando al sistema heteropatriarcal y binario de mujer y hombre, sino que son cuerpos, ¿verdad?, que son cuerpos transcorpóreos, más bien transcorpóreos, que de alguna manera tienen la fluidez del agua y pueden manifestarse de distintas maneras. Esto es un poco esa poética acuática. Es una poética que se fluye, que es fluida, como los géneros. Y por eso me interesa pues este tipo de poética. Además la escuchas. El agua siempre siempre ruge, de muchas maneras. Incluso la saliva de uno suena. Cuando uno se está fumando algo o está tomando un roncito, una cosa sabrosa, y cayó como raro el whisky, que no me gusta tanto el whisky, y uno de alguna manera bota lo suyo, ahí suena, algo quedó. Ese pequeño chasquido que cae sobre la tierra es un ser hablante, es un ser hablante, y de alguna manera conecta con el mundo. Es un diacrítico corporal que inscribimos desde nuestro cuerpo para el universo. Me parece hermoso ahora esto que señala sobre los sonidos del agua, porque además igual los pienso y los tengo muy presentes en todas las manifestaciones de lo líquido que aparecen en tu poemario. Y además me parece icónico este poema del río Níger, después de todos esos poemas dedicados a las cosmovisiones del Muntú. Pero además en este poema del río Níger me encantaban las metáforas del nacimiento, la fecundidad, la fertilidad, la idea también del parto y del ciclo de la vida en esos comienzos que son el nacimiento y la fecundación o la germinación.
y me parecía muy hermoso también cómo ibas realmente construyendo también una estética muy femenina, entre comillas. Ya hemos conversado incluso en este mismo espacio sobre lo problemático que puede ser ese concepto, pero que igual a mí me gusta como seguirlo sosteniendo en el discurso público como un concepto muy fértil, valga ahí como el círculo que se traza entre esas nociones, un concepto muy fértil para de alguna manera responder como a ciertas visiones del lenguaje, del pensamiento que fragmentan. Y como aquí se está haciendo una suerte de apuesta por tejer y trenzar. Pero entonces también quisiera como mencionar que me parece muy hermoso en ese sentido de esa estética de lo femenino y de la fecundidad y de la fertilidad. Me parece muy simbólico el título mismo del poemario, con esta idea de las semillas, que son también en sí misma como una metáfora de esa replicación y esa germinación y esa creación, entre comillas, femenina del universo que se va replicando y se va expandiendo. Pero entonces quisiera que conversemos ahora de pronto sobre esas figuras femeninas específicamente que están en el poemario. En el poemario, por supuesto, tenemos los textos dedicados a los orishas, a tu padre espiritual, pero también a tu padre terrenal, ¿no? Físico, material. Pero yo sentía que en los poemas dedicados a las ancestras había un halo muy poderoso, muy especial, que yo creo que eso puede también que nos conversemos un poco más sobre las figuras femeninas del poemario, las brujas, las mujeres tornado, las mujeres pájaros. Y yo he observado también que los pájaros son figuras o metáforas muy presentes también en tu obra, cómo eso va anunciando el que será el segundo momento ya prontico de la trilogía, sí, y entonces que trencemos como ese diálogo sobre el próximo libro. Sí, me parece muy bonita tu pregunta porque tengo una gran reverencia a los pájaros en lo personal, ¿no? Mucho antes de iniciar mis procesos espirituales como santera o yalosha, como nos dicen, y yalorisha le dicen en Brasil a las madres de santo, que son las que ustedes ven vestidas de blanco con esos bellísimos vestidos. Yo tenía ya una conexión con este mundo, con este universo, que me vino como una gota de sangre a mi músculo vital. Digo sangre en un sentido de vida, ¿no? Y también de rebeldía, ¿no? También de dolor, de sufrimiento acumulado por siglos, ¿no? Centurias como afrodescendiente. Y encuentro entonces una perfecta coincidencia con las ecofilosofías Bantú, Muntú y Yorubá, pero también con el universo indígena, ¿no? La reverencia a los pájaros en toda la extensión. Para las ecofilosofías Yorubá, incluso para la Muntú Bantú, los pájaros tienen una significación femenina. Entonces es interesante que una orilla del río, como tú estás vestida como Shun ahora, de amarillo, probablemente tiene una conexión con el pavo real. Entonces reverenciamos al pavo real porque en las filosofías, ecofilosofías de Yorubá, los animales se pueden dividir entre espirituales y hay unos que los consideran en esa clasificación, que he leído muchísimo ya sobre esto, como totémicos, que es una traducción que puedo hacer porque así no se le llama al mundo africano totémico, es simplemente animales que son espirituales, es decir, que en ellos habita una humanidad y a la vez hay humanos que nos habita un animal. Ese sentido de entender esa relación, que somos más que humanos, en el sentido estricto del concepto del humano, que es precisamente la limitación que nos impide leer lo animal que somos, pero no en un sentido grotesco, sino la animalidad, la bestialidad y la monstruosidad que somos, en el sentido de la opacidad, lo oscuro de ese universo, nos pone en una relación perfectamente simétrica con los animales. Y saber que, por ejemplo, el león, que es una característica de Shango, que habita Shango, y que el perro es una característica de Ogún, que yo soy hija de Ogún, y así uno va viendo las relaciones con los animales, ¿no? Los peces que habitan el universo de Yemayá y Olokun en las profundidades del agua, es una manera de emparentarnos con ellos y entonces comenzar a respetar esos universos. Eso es lo que pasa con las aves.
con la paloma, que es una representación, sobre todo la paloma blanca, de la paz y de la armonía y de la tranquilidad desde el punto de vista de la filosofía de pensamiento, además, y de conocimiento que propone y de sabiduría un orisha como Batalá, que participó en la creación, todo vestido de blanco, que viene a traer la paz, la soberanía de su manto blanco sobre la tierra. En ese sentido, esa relación con lo humano, entonces viene a atravesar unas miradas ecocríticas sobre esas realidades. Y por eso entonces el segundo poemario, que viene de esa trilogía, que ya más dedicado al alfabeto de una mujer raíz, porque es como si yo comenzara a cada vez más acercándome a mi interioridad, a mi feminidad, o feminidades, vamos a decirlas más en plural, porque como digo, atraviesan también otros universos, y entonces aparece esta propuesta Alfabeto de una mujer raíz, que es un poemario que tiene más de ese sincretismo que tú observabas en aquí hay más esa interrelación, que no es una negación, sino es una interrelación con el mundo indígena. Entonces vienen a aparecer personajes indígenas, que no están en este primer poemario, que para mí era necesario una declaratoria, un arte poética del Muntú, para yo poder proseguir a como permiso ancestros, permiso orishas, yo los voy a elogiar en este poemario, y en el siguiente me voy a dedicar a pajarear, a hablar en pajarito, si me lo permiten, si me permiten hablar en pájaro. Y aquí entonces me voy a comunicar como los pájaros. Entonces yo voy a hacer una de las Ayé, que son las brujas ancestrales, las brujas que se posan en las noches y que se visten de búho para acompañarnos. Entonces esas imágenes de pájaros rondeándonos a nosotros es el sistema corpóreo, que en parte es una semilla de este poemario, una semilla de este Muntú, pero que viene a apoderarse por completo. Yo creo que Casa Tomada es el segundo poemario de puros pájaros y de pura fábula, de puro universo fabulesco, ¿no? Otros dirán mitológico, pero llega a ser sin duda alguna más mitológico. El tercer poemario es una declaratoria más como activista, yo creo, y es una preocupación por uno de los temas que ya aquí, por eso es la semilla, ¿no? Porque es la semilla de todo. De aquí nace también mi preocupación por la gramática, pero desgramatizar o digamos enquistar la gramática occidental para proponer una sintaxis de la otredad, la gramática de la otredad, que es ese siguiente poemario, que es un poema, de hecho es un poema, y que está dedicado a una preocupación por el lenguaje, de cómo digo, cómo hablo, y también una contramemoria, porque es también mi lugar como ser diaspórico, que ya no soy africana y que lo reconozco en ese poema. Estoy diciendo, esta es parte de mi filosofía, pero, oh Señor, discúlpeme, pero yo soy caribeña. Y eso también me pone en un mapa geográfico, ¿verdad?, que localiza o descentra la idea de que el Madre África es el punto primigenio y el origen de todo, porque también estoy entendiendo que no hay origen de todo en ningún lado, como bien lo proponen los intelectuales del Caribe, ¿no? Los escritores como Camus Bradway y Glissant, que hablan de la totalidad del mundo, que están diciendo, oh, está bien, pero esto mismo también, en una especie, podría ser de análisis o filosofía de la religión comparada, como lo hacía Mircea Eliade, el gran estudioso de las religiones, eso también está en el mundo chamánico de los indígenas acá, eso también está en este mundo blanco de los druidas, y esa es una relación muy importante que tejer. Implica el conocimiento de una intención, además, de no poder agarrarlo todo y sin embargo sostenerlo en las manos. Tan frágil como sostenerlo en las manos y tan fluido como se me puede venir abajo, se me puede caer lo que estoy sosteniendo, pero es mi intento de atrapar el mundo, de agarrarlo y quizás canibalizarlo, ¿no? Como dirían los grandes estudiosos del mundo caníbal, ¿no? Que pienso que el manifiesto caníbal de Andrade en Brasil, ¿no? Un manifiesto que intenta de tragarlo todo. Y yo también, como buena caribeña que soy, me intento comer todo el sancocho.
pero a veces me puedo indigestar, a ver, porque el cerdo me cae mal, pero lo que sí estoy intentando al menos, es mi apuesta por tratar de dialogar con el mundo, porque es mi lugar de enunciación, es este mundo afrocaribeño que me circuita, ¿no? Me convoca, me rodea, me abraza, y creo que eso es un poco lo que trato de hacer ahí. Por eso, gramática de la otredad, preocupación por el lenguaje, por la gramática, en un tiempo, no tiempo, sino en un destiempo y una contramemoria. Y bueno, a propósito de la fertilidad, yo siempre estoy fascinada e impresionada de la fertilidad de tus respuestas y de cómo me hacen pensar 1.000 millones de otras cosas, que me encantaría además que pudiéramos como continuar más y más y más y extender el tiempo en esos diálogos y en esa revisión de los tantos puntos que planteas, que son muy hermosos y que me parece además muy brillante la manera en la que los tejes. Yo quisiera decir dos cosas, una casi que propagandística antes de que se me olvide, con relación a los poemarios, porque por ejemplo estaba preguntando Sara dónde se puede conseguir este poemario. Hoy día, como ya el tiraje se ha agotado, solamente se consigue por Amazon. Eso. Entonces quienes no lo tengan y quieran conseguirlo, lo pueden comprar en Amazon. Y anunciar con mucha alegría que además va a salir una versión bilingüe de Las Semillas del Muntú ya el próximo año, entonces que también habrá como oportunidad también de tener ese diálogo con otra lengua de tu poesía. Y decir que el próximo año también saldrá Alfabeto de una Mujer Raíz, con la misma editorial Escarabajo. Realmente este año es que va a salir. Este año salen los dos. Lo que pasa es que estamos esperando la prologuita. Okay. Por un lado tengo a dos escritoras colombianas escribiendo el prólogo para Alfabeto de una Mujer Raíz, y por el otro lado la versión bilingüe va a estar dada, que para mí es un honor, pero ya es una mayora. Lo está haciendo Sonia Sánchez, que es la poeta laureada de Filadelfia. Es una de las poetas, vamos a decir, históricas, no solo del movimiento de artistas negros, sino también una de las escritoras verdaderamente más prolíficas de la tradición de radical negra en los Estados Unidos. Estoy hablando de una de las grandes amigas de Toni Morrison, además. Entonces, para mí es un honor que ella lo haga, pero se ha tomado su tiempo porque no suele andar mucho con esto de la tecnología. Ha sido muy difícil por eso, porque ella es de dialogar con la escritora y de escribir sustantivamente por escrito, y ella no transcribe nada en computador. Entonces, ha sido un poco lento el proceso porque también se ha enfermado mucho, tiene 86 años, pero imagínate cómo no la voy a esperar. Paciente como mis ancestros, claro que la voy a esperar, muy paciente. Claro. Bueno, ahí tenemos entonces esos anuncios para estar atentos. Anuncios parroquiales. Volvemos en unos segundos. No, y además me diste permiso de anunciar también que el próximo poemario, o sea, el tercero, ahí viene. de Gramáticas de la Otredad, la idea también es que haya como un retorno allí al Caribe, y se ha publicado por la editorial independiente Macandal. Entonces, hago como esos anuncios propagandísticos. ¿Cómo no voy a publicar con Macandal? Además de eso, para comenzar, el nombre fue para mí muy importante. Cuando conocí a Farides y a Tawny, quedé atrapada por la idea de los Macandal, ¿no? Macandal es un cimarrón, es un hereje, además, ¿no? El hereje de la plantación, el cimarrón fugado y que armó la fuga y se convirtió en mosquito. Es demasiado animal para mí, y por eso me encanta esa conversión, la transmutación y metamorfosis que figuras históricas como esta pueden poblar la vida histórica, pueden poblar los archivos históricos hegemónicos, oficializando sus misas de otras formas. Sí, bueno, hermoso. Yo quisiera que para ir cerrando el diálogo leyeras Mi Ancestra, que además vuelve allí o cierra este poema con la idea de los pájaros, y de los pájaros también como representaciones femeninas, y que también leyeras
el poema dedicado a Yemayá, porque además hay allí unas afirmaciones de tu relación con Yemayá como una sola, y también que se trenzarían aquí con lo que acabas de mencionar sobre el agua como un líquido eminentemente femenino. Entonces, de pronto leer esos dos poemas, yo podría tener una última pregunta y quisiera que ya ustedes también se tomen la palabra y dialoguen directamente con Ashanti, pero por lo pronto escuchar entonces Mi ancestra y la casa de Yemayá. Mi ancestra lleva siglos incendiando la musgosa cerradura de mi cuerpo. Su herencia vestida de caracoles es pálpito entre mis venas. Nuestras vidas se entrelazan bajo el árbol sagrado de la ceiba. Quienes la conocieron la recuerdan columpiándose en su mecedora de mimbre, tranquila, como si no la acechara el vértigo de la muerte frente al alba. Dicen que los gatos cazaban crepúsculos de sus manos. Dicen que en el malecón de sus ojos se asomaban barcos oxidados. Vieron al viento del sur tallarle un mantra de Olokun. Aún la ven correr entre las grietas del reino de este mundo con un pedazo de aurora entre los labios. En el portón del viejo patio de mi infancia la han visto convertida en una extraña criatura picoteando junto a los pollos. La casa de Yemayá, negra señora del mar y del canto, un destello de algas y corales acaricia tus senos y acuna la luz inundada que me habita. Alzas el manto de las redes y sumerges mi desnudez de sal en cascadas de placer. Abres tus fauces en un manantial de lechos y adivino tu festín de hojas. Yemayá hace su Yemayá, Yemayá Olodo, Yemayá. Me seduces con tu saya en espiral, escucho cómo el bramido ronco de tu garganta me aclama, que somos una. Desde hace siglos mi cuerpo se funde con el vértigo de tus aguas. Pronto podríamos cerrar con una cosa dentro de las 1.000 millones que hay en tu obra que me parece que de pronto sí podríamos dentro así de las intervenciones del público que Agustín pide gramática de otra edad. A mí me gustaría también que leyeras de los inéditos alguna vez Las mujeres negras, pero ahí vemos cómo van las personas. Yo creo que pueden también participar. Exacto. Y eso para no cansarlos. Exacto, yo quisiera que de pronto sí, como última cosita, y también en ese sentido de circularidad, hablarás un poquito sobre tus reflexiones sobre el tiempo. Me parece que es un elemento clave que da cuenta de esa idea de lo femenino, del agua, de lo líquido, y cómo esa fertilidad o esa idea también tuya de las relaciones entre la vida y la muerte siempre se tejen en una lógica circular y en una visión circular del tiempo, y realmente el nivel de profundidad de las reflexiones sobre el tiempo en este poemario me parece impresionante, y hay unas figuras no solamente como en términos así de enunciaciones abstractas, sino que además en unas figuras muy específicas como esa metáfora del tiempo que se abre como un níspero maduro, por ejemplo. Entonces quizás que cuentes un poquito también sobre esas reflexiones suyas del tiempo, y que yo creo que dan cuenta también de tu proyecto estético viendo esa trilogía también de manera circular. Exacto, no solo dan cuenta del proyecto estético, sino también del proyecto académico, porque además de eso es parte de mi trabajo. Yo estoy trabajando algo que, bueno, en parte, ¿no?, de los grandes capítulos que componen lo que será la tesis. Estoy en mi 4º año de doctorado. Algo que yo he llamado la contraficción del tiempo. A mí me gusta el trabajo de Hayden White sobre la metahistoria, que es un autor de la tradición literaria. Es un intelectual, un historiador, más que un historiador,
es un literato historiador, un historiador de la literatura. Es muy complejo definir a Hayden White, por eso me gusta, porque a mí las definiciones fijas me parecen complicadas. Adoro a la gente que se define de muchas formas. Eso es transmutable. Y Hayden White lo admiro por eso. Él habla de la metahistoria y a mí me gusta la idea de la contraficción y la relación con el trabajo de fabulación crítica, la fabulación coral que establece Saidiya Hartman en los Estados Unidos, para entender entonces cómo el tiempo, ¿verdad?, no es el tiempo teleológico, monológico, occidental de la línea, de seguir la línea y la ruta hacia el progreso, como lo propone la ilustración europea, sino es un tiempo que se detiene, da una vuelta, rodea, vuelve y retorna. Y podría ser circular, ¿no?, en ese sentido, pero más que circular, es más o menos en diálogo con la serpiente del Quetzalcóatl, de la serpiente que se muerde la cola, porque el retorno hacia el pasado no implica una vuelta hacia lo primitivo, sino es una condensación del tiempo entendido como diálogo, como apertura, por eso el níspero maduro abierto, como una apertura, como una semilla que lanza sus frutos o sus semillas al viento y que permite además que sucedan muchos tiempos a la vez. Entonces es un tiempo con una definición plural de la relación con las dinámicas de lo que ha sido la idea de tiempo. Me gusta esa idea y la estoy viendo en muchas escritoras negras. No solo en mí, esto está en Mayra Santos, eso está en nuestra queridísima Yolanda Arroyo Pizarro, eso está en Maris Condé, eso está en muchas escritoras, que voy a hablar de esto en la Universidad Atlántica, voy a hacer propaganda. Sí, que voy a hablar sobre la fabulación crítica, que es parte de mi trabajo, porque tiene que ver con la contramemoria y la contrahistoria. Y quizás con la metahistoria. No es un tiempo mítico, quiero aclarar. No es que quiero meterme en el tiempo mítico o lo que llaman tiempo mítico. Es una recreación de la historia a través de la multiplicidad del tiempo, visto como un órgano constelatorio de muchas voces y pluralidades y diversidades de sinergias y energías que están corriendo a la vez. Es como una alterización del tiempo. Convertir el tiempo en otro me permite a mí y a estas escritoras de alguna manera negociar con una especie de imaginación diaspórica y crítica radical sobre lo que ha sido la idea de tiempo. Es como decir, lo mismo lo dijo Toni Morrison, como no se ha hablado de este personaje, yo entonces le voy a dar vida y lo voy a poner en el tiempo que me dé la gana. Porque si yo quiero hablar, por ejemplo, de Orica, y de Orica hay poco en los archivos históricos, y lo que se dice de ella era que fue una negra subastada, y después esclavizada, y después fue cimarrona. En ese tránsito entre haberla secuestrado, haberla subastado y haberse convertido en cimarrona, hay unos grandes silencios y unos puntos suspensivos que yo intento llenar. Y eso es para mí ese tiempo. Entonces, ese tiempo es este presente, ¿verdad?, creando diaspóricamente y radicalmente un pasado, recreándola, porque es una manera de hacer justicia epistémica, pero también justicia humanitaria con estos seres que no se les dio respeto en los archivos tradicionales, digo, los archivos oficiales, los archivos hegemónicos, que desde los barcos están diciendo, estos eran unos seres mercancías, no eran personas, eran ni animales, no se sabe qué eran cosas, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy haciendo es devolver el rostro humano al tiempo de las mujeres negras. Y por eso estoy trabajando un poco con el tiempo, analizándolo bien. Y en esa cuestión del tiempo, la construcción del tiempo, entonces me estoy metiendo con universos como, por ejemplo, las poéticas cimarronas, me estoy metiendo con la fenomenología de las ancestras, que es algo que voy a hablar en esta presentación en la Universidad del Atlántico. Obviamente estoy dialogando con la fabulación crítica, con las poéticas relacionales. Estoy hablando sobre la marialéctica, ¿no? Una manera de entender de manera diferente las dialécticas. Son marialécticas, son marea, tiempo, memoria. Y por supuesto devuelven como las olas el pasado y el presente ondulante y sostenido, siempre divergente. Devuelven un rostro distinto cada vez más con el oleaje. Y así estoy hablando también con las escrituras de agua salada,
con ese concepto que estoy acuñando también, para entender que todas estas escrituras están impregnadas de sal. Por ser escritoras caribeñas, el mar nos transita, nos convoca de muchas formas. Incluso la relación con el barco que nos trajo, que nos secuestró, también es una manera es por excelencia, de alguna manera, una metonimia del agua. Porque el barco es el agua en gran medida. El gran barco que transitó sobre el Atlántico Negro. La trata transatlántica es una relación de agua. Es ese primer útero, abismo, que nos trajo a este mundo, nos arrojó, nos vomitó al Gran Caribe, por donde entró por primera vez la trata. En la isla española, de lo que hoy es Haití y República Dominicana, que es decisión, no vale la pena hacerla porque es la misma isla, aunque se estén peleando, es la misma isla. Ahí fue donde encañamos por primera vez, y ahí hubo la dispersión de estas semillas que es la diáspora, ¿no? Todas estas mujererías que estamos aquí. Pero esto es muy importante entenderlo desde ahí, y por ese lado que estoy. Muchas gracias. Yo podría seguir infinitamente haciéndote preguntas, pero entonces me parece importante que estemos reunidos y reunidas, y que ustedes tengan también la posibilidad de plantearle preguntas, comentarios, observaciones a Shanti, solicitudes de lecturas de poemas, como hace Agustín. No sé si alguien quiera comentar algo. A mí sí me gustaría como hacerte, pues no es una pregunta, sino que me gustaría que de pronto nos comentaras un poco más, si quieres, esta idea de las ancestras. O sea, yo la percibo en tu libro como algo que va más allá de la herencia. Es como una interconexión como muy fuerte con el pasado, con las vidas pasadas, y creo que supera lo que uno entiende por herencia. Y creo que tiene que ver, creo que estás planteando como una relación de otredad, no solo en prospectiva, sino en retrospectiva, y en ese sentido me gustaría que de pronto nos aclararas esos límites que solo mencionaste sobre, bueno, cuando esas ancestras son mis muertos o mis muertas, pero cuando son espíritus, o sea, ¿cómo ves tú esos límites? No, muy bien. Hacia el pasado. Es una excelente pregunta, que sin duda alguna suscita quizás intereses de saber por conceptos que realmente están muy interconectados, como tú muy bien lo dices, ¿no? Las ancestras participan aquí en esto que ya Tony ha hablado un poco sobre esa poética de la escucha, porque las ancestras son constelaciones, son energías, ¿verdad?, de fuerzas, de presencias que quizás en mi fabulación existieron o existe o las imagino. Aquí no importa si hay una historicidad de ellas en lo físico, pero sí interesa saber que traen mensajes y que hay una conexión con ese universo, de manera que ellas pueden hablar. De hecho, yo le diría, un poco conjeturando, parafraseando a Gayatri Spivak, ¿no? Cuando los subalternos pueden hablar, los espíritus, las ancestras pueden hablar. Es la pregunta que le estoy contestando a Gayatri Spivak, una de las intelectuales más grandes de los estudios postcoloniales y de género, ¿no? Las ancestras pueden hablar, y estoy hablando de las ancestras en el sentido de espíritu también aquí. Es decir, cuando hablamos de espiritualidad y de ancestralidad, hay algo que conecta estos dos conceptos, que es una poética del parentesco, que ese parentesco no necesariamente es consanguíneo, y por eso a esa línea voy. No es consanguíneo, es concebido como una idea en la cual yo recibo como ser, como sujeto, una conexión con unas presencias que estuvieron antes, pero que no se quedan en el pasado, sino que permanentemente sus energías, o sea, sus espíritus,
nos acompañan. ¿Qué las convierte en ancestras? Mi divinización. Mi elogio a ellas las diviniza, o sea, les da un lugar en la historia, en mi voz, que pueden de alguna manera desmantelar la idea de que fueron seres inexistentes, sino que incluso en mi poemario pueden llegar a ser figuras con una existencia y carne propia. Entonces el proceso de divinización las convierte en ancestras, mas ellas han sido siempre espíritus que rondan las páginas de mi poemario. Son espíritus porque hay algo fantasmagórico en todo esto, es verdad. El espíritu es esa corriente, esa energía que va siguiendo y va fluyendo. Y la ancestralidad en ese sentido para mí es la conversión de esos espíritus en seres divinizados, en seres que ocupan un poder y una fuerza a tal punto que ellas pueden hablar. Darles voz es mi manera de conectarme, no consanguíneamente, sino parentescamente con ese universo. Entonces hay una filiación parentesca que puede ser de mucho tipo. Ellas pueden venir hablando como pájaros, y eso es una ancestra. Uno de esos pájaros es una ancestra. Una de esas palomas es una ancestra que está hablando, que esta vez decidió tomar la forma del pájaro para poder ser escuchada en su pajaritismo, o sea, el lenguaje que habla, porque así le digo yo, el pajaritismo, habla en su lenguaje de pájaro. Eso me parece importante, y yo ahí es donde estoy como tratando de ir más allá de las líneas que dividen el espíritu con la ancestralidad, entendiendo que son universos muy conectados, y que la idea de muerto que la gente normalmente tiene como un ser caído, hay unos huesos, el muerto aquí entonces, que fue carne, ¿verdad? Ahora es una existencia viva, ¿verdad? Más allá de la muerte, y es la manera en que el muerto vive, no solo en el pensamiento, sino que en mis formas de actuar y de pensar, influye en mi vida cotidiana. Entonces las ancestras me están hablando porque antes fueron muertos o antes fueron espíritu y hoy son memoria, pero son corriente viva, son corriente líquida de pensamiento, son agua viva en mi vida. Entonces, como son agua, el agua es sagrada, ¿no? Nosotros decimos, oh mi tuto, siempre saludamos el agua, un saludo al agua, y tiramos agua al piso, rociamos agua al piso para agradecer que la relación entre el agua y la tierra sea precisamente una relación armónica. Entonces cuando decimos oh mi tuto, lanzamos agua o soplamos aguardiente y ron a las piedras o a las energías, es porque estamos diciendo de mi aliento que sale agua, estoy reconociendo la energía líquida que corre por el universo, y esa es la ancestralidad. Entonces es muy complejo el concepto, pero si uno se pone a ver, está en todos los momentos de la vida. Es una centralidad presente y no ausente. Y no es el pasado, y no es lo mítico. Es la presencia constante en la vida cotidiana. Es que ahora que mencionas las mujeres pájaros, no puedo dejar de acordarme del poema de Vita Puchana de las mujeres ave. Entonces yo quería, si también nos puedes adelantar un poco ese futuro libro en que vas a tratar de relacionar con lo indígena, como por dónde va. Bonito, sí, yo me acuerdo de esas clases. Yo no sé si tú estuviste en aquella clase de Más que Letras, cuando invitaron a Vita Puchana, Vita Puchana ha sido un escritor muy importante para mí. Fue la primera vez que yo vi a un cuerpo u otro recitar un poema, o recitar parte de su poemario en la Universidad del Atlántico. Yo no había tenido la oportunidad para ese entonces, estoy hablando de muchos años, más de 20 años, sí, pero era cuando era estudiante de la Universidad del Atlántico, en el programa donde estudié la licenciatura. Había sido invitado por el profesor Gabriel Ferrer una noche, y nos dijo así en secreto, les tengo un invitado. ¿Quién era el invitado? Vita Puchana. Había ganado el premio Casa de las Américas, nada menos, y para mí era un honor. Y yo, aunque cuerpo negro y mujer negra, yo veía a ese otro parecido a mí. Yo decía, wow, qué honor pertenecer a un universo que no es blanco, porque normalmente yo veía tantos escritores y escritoras blancos, incluso en el Caribe, que yo en el fondo yo no veía un espejo mío. Yo decía, miércoles, ¿quién es como yo? Y si yo quiero ser escritora,
¿quién carajo se va a parecer a mí? O sea, y yo pensaba, yo decía, estas cosas, yo recuerdo incluso una conversación de un profesor en clase que dijo que lo de Jorge Artel, eso de tambores y en la noche, cosas de negros, eso le interesaban a los negros. Y yo pensé un poco en la pregunta de cuán universal entonces son nuestras preocupaciones como escritores y escritoras. ¿Qué tan universal es lo que yo les estoy diciendo sobre los ancestros y las ancestras? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿En qué medida convoca también la relación que yo estoy estableciendo con el mundo blanco o no blanco, con ese otro mestizaje o esa idea que somos de lo mestizo? ¿En qué medida conecta una poética de los ancestros o ancestras con ustedes? Y yo digo que sí, que conecta, porque todos y todas desde nuestras ecofilosofías están sostenidos por una ancestralidad. ¿Acaso cuando se habla del mundo druida o de los vikingos, eso no es una ancestralidad del mundo europeo? Claro que sí, y esa ancestralidad también funciona y es eje nodal en las vidas de esos territorios, ¿verdad? Entonces fue importante para mí Vito Puchana, y yo recuerdo esos poemas en donde la relación con el universo de las aves marca grandemente, con una elocuencia feroz, la vida de esos poemas de Vito Puchana. Quizás de alguna manera yo estoy conectándome, conversando con escritores indígenas, y eso sin duda alguna incluye a Vito Puchana, y eso sin duda alguna incluye muchos otros poemas de él, pero también otros poetas, no solamente indígenas del Caribe colombiano, sino también de los Andes. Pienso porque además de eso encuentro en configuraciones como por ejemplo el jaguar una relación que es un animal, vamos a decir, espiritual o totémico, traduciendo en mi espiritualidad, muy importante en las tradiciones de los pueblos milenarios, que no es tan distinta a la imagen que les mostré sobre el león en las selvas africanas, que es de alguna manera una energía, una corporización animal de Changó. Entonces cuando el jaguar nos está mirando, parece que nos mirara largamente y humanamente en su animalidad. Es como que me está dando un mensaje el jaguar, y el león también lo hace en el mundo africano. Esas relaciones, no solo de pájaros, sino de otro tipo de fuentes animales, es algo que probablemente encontrarás en este poemario, y yo creo que el mundo fáunico en ese sentido comienza a hablar de distintas formas, en sus distintos lenguajes y cada una en sus maneras de escribir sintácticamente esas humanidades otras, ¿no? Buenas noches. Bueno, a mí sí me deja un millón de cosas en la cabeza, como dijo Tawny, agradecerte, porque has venido también con esos sonidos del agua, que mientras te escucho hablar está el trueno, está los carros que golpean las aguas de Barranquilla, y se siente, ¿no? Creo que el día fue absolutamente caluroso, yo lo sentí, y sentir ahora la frescura también que viene con tu voz y con todo lo que nos has hablado y conversado ahora es absolutamente fascinante. Agradecerte por eso. Con ese millón de cosas que iba pensando mientras hablabas, me quedé con el tema del tiempo, y de que el tiempo efectivamente, como lo recreas y lo conceptualizas, es un argumento vivo que tenemos las mujeres negras para contar, recontar, reescribir, narrar nuestras propias historias desde este Caribe, desde nuestras diversidades, desde nuestras formas, desde lo simbólico que se nos impuso, desde las violencias también. Entonces creo que eso que planteas del tiempo como recurso nos brinda a nosotras una posibilidad también de seguir contando y seguir resignificando y seguir dando voces o dando poder a voces que no la tuvieron. Y es como conversaciones que he venido teniendo con mujeres negras desde hace tiempo. Bueno, a propósito de investigaciones que he realizado sobre el turbante, precisamente sobre el turbante, sobre la raíz del turbante, sobre el recorrido, sobre el acompañamiento que ha tenido, digamos, en el empoderamiento de las mujeres, y no solo estético, sino como ese vigía, como ese canal de comunicación, como se le llama en África, pero luego en Estados Unidos con
con su poder, ¿no? Ahí vigilando y acompañando los movimientos sociales negros, de las mujeres negras, toda esta liberación del cabello afro. Entonces, como que esa posibilidad de tomar el tiempo como una corriente que va y viene y que puedo darle yo como mujer negra y como escritora y como investigadora, ese giro es absolutamente magnífico. O sea, no es una pregunta, sino es de verdad un abrazo. Un abrazo, gracias. Es muy lindo lo que dices, porque estaba pensando mientras estabas hablando sobre el tiempo. Y una vez que estuve leyendo, yo tengo un poema que se llama Corona Ancestral, está dedicado al turbante. Ese no ha sido publicado, pero creo que quizás alguna vez estuvo por las redes o algo. Y fue muy interesante porque cuando me puse a escribirlo, aparte ya de mi universo afro, yo estaba influida por una imagen de un derviche, ¿no? Ustedes saben cuáles son los derviches, ¿no? Los danzarines en este mundo del norte de África, que condensa la idea del tiempo, porque es un movimiento. El derviche va moviéndose y poco a poco, como cuando uno está en el hula hula, ¿no? Y se va moviendo, pero no se detiene en el espacio. Él va danzando y se va moviendo y parece un trompo. Es una belleza, hasta que se va formando una figura que no era la que nosotros teníamos originalmente. El danzante tiene la capacidad de atrapar el tiempo las tantas veces, como cuando uno tiene un tocadisco, que uno pone una canción y la pone a correr sobre el tocadisco. Bueno, lo que somos el tocadisco de la vieja escuela. Vieja escuela. Exactamente. Eso era más bacano esa época. Ese era chévere ver el tocadisco, ¿sí o no? Era bacano como uno lo vuelvo a poner. Claro. Y si lo pongo 30 veces, me daba la vuelta y la vuelta y la vuelta. Me encantaba esa idea. Entonces, yo fui inspirada por el derviche. ¿Cómo es que se llama el danzante de Mohamed Al-Sayed. Al-Sayed, Mohamed Al-Sayed. Es un bailarín de derviche increíble. Eso va con un tambor, ¿no? Un tambor africano, pues del norte de África, pues hay unas grandes diferencias entre el norte y centro de África, etc. Pero me encantó la idea. ¿Por qué? Porque los turbantes vienen a reconocer esa herencia, y el turbante tiene un sentido del tiempo. Si tú miras cada recorrido que vas haciendo, cada vuelta que tú vas haciendo con tus propias manos, que es una manera de controlar el tiempo y administrarlo por parte de nuestras manos negras. Además, es tu mano en la cabeza y es darle las vueltas que tú quieras con el control y hegemonía que tienes sobre tu propio cuerpo. Soberanía, exacto. Entonces nosotros le llamamos corona ancestral porque es un orgullo decir, ¿verdad?, que aquí portamos las primeras semillas cimarronas, ¿no? La mujer, es la idea de devolver a las mujeres su participación en los procesos históricos de cimarronaje, porque eran ellas las que escondían sus semillas, que más adelante iban a poblar esos territorios con las grandes agriculturas y las grandes conexiones con la tierra, porque era necesario el sostenimiento ambiental, ¿no? Entonces hay una ecología del tiempo en el turbante. Y no solo eso, en nuestra tradición y ecofilosofía yoruba, cuando nosotros nos iniciamos, y no sé si han visto muchas mujeres santeras y muchas mujeres del mundo del candomblé que llevan la cabeza tapada. Nos tapamos la cabeza porque esto es sagrado, lo que nosotros decimos ori, ¿verdad? Que es, esto que está aquí es el ori. Ori significa el cuerpo metafísico o espiritual, ¿verdad? De la cabeza, es la cabeza espiritual. Esto es una cabeza nada más, es una cabeza con carne y humana, pero aquí es donde está el punto de conexión con la creación. No sé si se acuerdan que en el Caribe, eso se ha ido perdiendo, pero los viejos antes, sobre todo las abuelas, no dejaban que otras personas te tocaran lo que llamaban la mollejita. Bueno, la mollejita es lo que se le dice lerí o orí. Es tu conexión con ese B o esa espiritualidad que dejaste allá, que es una réplica tuya, filosóficamente hablando, pero que ya tú bajas sin el recuerdo de lo que pactaste anteriormente allá. Entonces, por eso no se toca, eso es sagrado, eso es bendito, y por eso incluso la religión católica lo hace, ¿no? Te bendice la cabeza, te echa agua sagrada, es lo mismo. O sea, ahí están las
sí, se puede decir, están emparentados las religiones o los movimientos de fe o de espiritualidad, no sé cómo Mira la que metafísica, ¿no? Nosotras que decimos, mi cabeza no se toca, ¿no? Ujú. No me toques mi pelo no se toca. Es entendiendo eso, lo que pasa es que hemos desacralizado mucho de esa tradición, pero la traemos de muchas maneras. Pero tienen unas explicaciones dentro de las ecofilosofías, como les he llamado, y esto, el Ori, sin duda alguna, innegociable, o sea, esto es divinizado. De hecho, cuando nos sentimos abrumados y abrumadas, nosotros los que somos parte de esta tradición le cantamos a nuestro Ori para que se devuelva, porque algunas veces sentimos que se nos desorganiza la vida, que nosotros llamamos osobo, que es que todo sale en negativo y porque la vida me está yendo mal. Nosotros entonces comenzamos a cantarle a nuestro Ori como diciendo, te estoy jalando, vente, baja y vuelve aquí donde tú vives. Entonces imagínate la importancia que tiene eso, la cabeza. La cabeza es súper importante. La cabeza besada, bendecida y también maldecida. Por eso el turbante nos tapamos la cabeza para que no nos manden maldiciones. Es una tradición, pero es muy bonito pensarlo en una ecología del tiempo. Exacto, como lo acabamos de pensar ahora. Parece sí. Cerramos con gramáticas de la otredad. Que es del tiempo. Véame. Okay. En la sintaxis de la excepción sin brújula, ¿cómo pronuncias en lengua zulu la palabra nación y la palabra frontera? ¿Forman palabras yuxtapuestas en el exilio? ¿Se utilizará el vocablo tribu como semántica de autoidentificación? Y en el pretérito perfecto del indicativo en lengua wolof, ¿cómo expresas en pasado el enunciado he sido víctima del abandono estatal? ¿Habrá concordancia del sujeto con la acción del predicado? ¿Tendrá alguna puntuación gravitacional de días, horas, milenios? ¿Se usan las comillas? ¿Cómo se conjugan en bereber los verbos que en futuro connotan la esperanza de la utopía? ¿Qué urna de adjetivos le encajan a la palabra ensoñación? ¿Es una palabra impúdica o prohibida en esa lengua? Y volver a empezar es una perífrasis verbal en la que el primer verbo pierde el significado en pos del segundo. Si quiero decir en soninque, con signo admirado y exclamativo, por ejemplo, soy descendiente de cimarronas africanas, ¿se organiza la frase sintácticamente en ese orden? ¿La oración lleva alguna interjección de asombro? Y el prefijo afro cuenta con sus propios morfemas derivativos. ¿Existirá un sustantivo indócil para designar el género femenino cimarrona? ¿Funciona como plural o singular según el batir de los remos? ¿Cómo dices en la fonética tonal yorubá la palabra diáspora? ¿Cuántos acentos prosódicos tiene? ¿Hay que abrir o juntar los pliegues de los labios para balbucearla? ¿Duelen? Te lacera la lengua como si fuera piedra, flecha, bala y fuego. ¿Qué pronombres usas en suajili para el que espera a la otra orilla del mar y para el que jamás regresa? Y si te tienes que despedir para siempre, ¿es el dictongo adiós una palabra tónica o átona? ¿Cuántos puntos suspensivos lleva? Cuando señalas hacia allá, en dirección a la matria, al África uterina, ¿qué adverbios escoges en bereber? Se acompañará de algunas preposiciones que precisen aspectos de espacio, tiempo y modo, como desde, durante, entre, hacia, hasta, para, por, según. Cuando se describe en lengua bantú el sudor de la historia debajo de la alfombra de la piel negra y desnuda, ¿se hacen sin enmiendas ni ediciones ortográficas? ¿Lo sabes, hermana y hermana Malungo? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo se traduce la palabra libertad? Bueno, de nuevo entonces
entonces muchas gracias a Shanti por su generosidad, por las palabras tan hermosas y por todas las reflexiones que trae, que sea una invitación para que la sigan leyendo, explorando, escuchando. Y el miércoles 30 vamos a estar en la Universidad del Atlántico con Ashanti, que va a estar reflexionando también sobre el concepto de fabulación crítica que ella mencionó a propósito de esta idea del tiempo y como la posibilidad a través de la ficción de recuperar figuras históricas sobre las que se ha hablado muy poco. Y ella va a hacer una exploración allí de las obras de algunas autoras afrofeministas contemporáneas del Caribe, y también va a estar el sociólogo Agustín Lao Montes conversando sobre afroepistemologías y decolonización de la memoria. Entonces, bueno, los esperamos a quienes puedan estar. Es a las 10 de la mañana en la Universidad del Atlántico y es entrada completamente libre. Y de nuevo, gracias por venir y por escuchar. Gracias a ustedes. Gracias.